la función de la mercadotecnia y su interrelación con otras áreas funcionales. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para favorecer la reflexión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué prefieren comprar cierta marca de ropa, de refresco o de frituras, aunque haya otras opciones más baratas? ¿O por qué a veces entran a una tienda solo a ver y terminan comprando algo que ni siquiera planeaban comprar? Eso, jóvenes, no es casualidad. Detrás de cada producto que llega a sus manos, de cada anuncio que ven en las redes sociales, de cada promoción que los convence de comprar, hay todo un proceso cuidadosamente planeado y organizado. Y ese proceso tiene un nombre: mercadotecnia. El día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar la función de la mercadotecnia y su interrelación con otras áreas funcionales. Al terminar, van a entender cómo funciona por dentro una empresa cuando decide llevar un producto al mercado y por qué todas sus áreas deben trabajar de manera coordinada para que eso sea posible. Para entender bien este tema, primero necesitamos hablar de algo que quizás ya conocen de algunas otras materias: la administración. Toda empresa, sin importar su tamaño, enfrenta desafíos constantemente. Puede ser la competencia, los cambios en los gustos de los clientes, las crisis económicas o simplemente el reto de crecer. Para hacer frente a estos desafíos, la administración es una herramienta que le permite a la empresa diseñar y mantener un entorno que asegure el logro de sus objetivos. Ahora bien, cuando hablamos específicamente de la administración de la mercadotecnia, los autores Fisher y Espejo la definen como el proceso de planeación, organización, dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados con los mercados objetivo que tiene la organización. ¿Qué significa en palabras sencillas? Significa que la mercadotecnia no es solo hacer publicidad o poner precios en los productos. Es un proceso completo, con pasos bien definidos, que incluye las siguientes 5 etapas. La primera es la planeación, que consiste en decidir qué se va a hacer, cómo y cuándo. La segunda es la organización, que define quién se encargará de cada tarea. La tercera es la dirección, que implica guiar y motivar a las personas para que ejecuten lo planeado. La cuarta es la integración, que asegura que todos los recursos, tanto humanos como materiales, estén disponibles y bien coordinados. Y la quinta es el control, que verifica que los resultados correspondan con lo que se planeó. El propósito fundamental de todo este proceso es reflexionar sobre los objetivos y los recursos de la empresa de la manera más efectiva para equilibrar las metas con el uso óptimo de lo que se tiene disponible. Piénselo así. Imaginen que quieren organizar un festival en la escuela. No basta con tener la idea. Necesitan planear qué actividades habrá, organizar quién se encarga de cada cosa, dirigir el evento el día que ocurra, asegurarse de que todo esté listo con tiempo y al final revisar si todo salió como lo esperaba. Eso mismo hace una empresa con su mercadotecnia, solo que con mucho más recursos y a una escala mucho mayor. Bien, ahora que ya conocemos el proceso en general, vamos a profundizar en la primera y más importante de sus etapas: la planeación. Para Fisher y Espejo, la planeación de la mercadotecnia es un proceso sistemático que comprende el estudio
de las posibilidades y los recursos de una empresa, la fijación de objetivos y estrategias, así como la elaboración de un plan para ponerlo en práctica y controlarlo. En otras palabras, planeación consiste en determinar qué es lo que se va a hacer, cómo y cuándo se va a realizar y quién lo llevará a cabo. Para lograrlo es necesario formular objetivos con mucho cuidado y definir todos los elementos que serán necesarios para alcanzarlos. Eso incluye una estructura y una serie de planes como propósitos, misiones, objetivos, metas, estrategias, políticas, reglas, programas y presupuestos. Además, estos planes deben señalar los resultados esperados e identificar los recursos que se necesitarán para que la empresa conozca por anticipado cuál será su situación al terminar el periodo que se está planeando. Con esa información se procede a elaborar un presupuesto. ¿Ya ven la importancia de planear bien? Les voy a hacer una comparación. Salir a vender un producto sin haber planeado nada es como intentar cocinar un platillo complicado sin receta, sin ingredientes calculados y sin saber para cuántas personas lo estás haciendo. Probablemente algo salga, pero difícilmente será lo que esperabas. Ahora bien, no todas las empresas planean de la misma manera ni con el mismo nivel de madurez. Fisher y Espejo identifican 4 etapas en el camino hacia una planeación cada vez más completa y sofisticada. Vamos a verlas una por una. La primera es la etapa no planeada. Aquí se encuentran los negocios que apenas comienzan. La gerencia está tan ocupada en sobrevivir, en encontrar clientes, conseguir materiales y mantener las operaciones, que no hay tiempo ni energía para planear de forma ordenada. No existe un equipo dedicado a pensar en el futuro. ¿Les suena conocido? Piensen en alguien que empieza a vender comida en su casa. Al principio solo piensa en el día de hoy, no en los próximos 6 meses. La segunda es la etapa del sistema de presupuesto. Conforme el negocio va creciendo y se establece en el mercado, la gerencia comienza a reconocer que necesita desarrollar e implantar un sistema de presupuesto para estimar sus ventas, sus costos y el flujo de dinero asociado a esas ventas. Esto le permite financiar el crecimiento de la empresa de manera ordenada. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de crecer con control. La tercera es la etapa de la planeación anual. En esta etapa la empresa ya piensa con un año de anticipación. Y aquí hay 3 enfoques posibles que me parecen muy interesantes. El primero se llama planeación de arriba hacia abajo, que se asocia con un estilo de liderazgo autoritario, donde la alta dirección indica los objetivos y los planes para los niveles más bajos de la organización. No se consulta a los empleados, simplemente se les dice qué hacer. El segundo es la planeación de abajo hacia arriba, que parte de una visión mucho más democrática. Aquí las distintas áreas de la empresa preparan sus propios objetivos y planes con base en sus mejores ideas y posibilidades, y los envían a la alta dirección para su aprobación. Se confía en las personas y en su conocimiento del trabajo que realizan. Y el tercero, que muchos especialistas consideran el más equilibrado, es el enfoque de objetivos abajo, planes hacia arriba. En este caso, la alta dirección fija los grandes objetivos corporativos con base en las oportunidades y necesidades de la empresa y los envía a los departamentos. Cada gerencia departamental elabora entonces sus planes de mercadeo con base en análisis de venta, competencia, clientes
y productos. Esos planes regresan a la dirección para revisión y aprobación, y así se construye un presupuesto sólido para el siguiente periodo. La cuarta etapa es la etapa de planeación estratégica, la más avanzada de todas. Aquí la empresa no solo define objetivos y políticas con éxito, sino que logra una mejor coordinación de todos sus esfuerzos. Reflexiona profundamente sobre qué estrategias necesita para mejorar su desempeño y se prepara con mayor anticipación ante los cambios repentinos del entorno, como una crisis económica o el surgimiento de un nuevo competidor. Permítame preguntarles algo para reflexionar. ¿En cuál de estas etapas creen que se encuentran la mayoría de los pequeños negocios de su comunidad? Entender eso ya es el primer paso para ayudar a mejorarlos. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo evoluciona la planeación, vamos a ver cómo se lleva a cabo en la práctica. La idea central en la que descansa toda la mercadotecnia es el intercambio, dar algo para recibir algo a cambio. Para que ese intercambio ocurra de la mejor manera posible, la planeación de mercadotecnia sigue 5 fases fundamentales. Antes de planear cualquier cosa hay que saber exactamente dónde estamos. Las organizaciones operan en 2 tipos de ambientes al mismo tiempo, uno interno y uno externo. El ambiente interno incluye las diferentes áreas funcionales de la empresa, como compras, abastecimiento, informática y administración general. Estas áreas están íntimamente relacionadas con las actividades propias de la mercadotecnia, como el desarrollo de productos, la fijación de precios, la comercialización y los programas de promoción. El ambiente externo, en cambio, está integrado por factores y fuerzas que la empresa no controla directamente. Estos se pueden clasificar en 6 componentes. Los demográficos, que tienen que ver con las características de la población. Los económicos, relacionados con el dinero y el mercado. Los tecnológicos, los político-legales, los socioculturales y los naturales, como el clima o los recursos del entorno. ¿Para qué sirve todo este análisis? Para identificar las necesidades que aún no están cubiertas en el mercado y las tendencias que impulsan a los consumidores, de modo que la empresa pueda crear nuevas soluciones que las satisfagan. Les doy un ejemplo. Si alguien quisiera abrir un negocio de productos artesanales aquí en la región, primero tendría que analizar si hay demanda local y turística, qué competidores existen, si los precios que pueden ofrecer son atractivos, si hay materiales disponibles en la zona y si las leyes permiten ese tipo de comercio. Todo eso es el diagnóstico. Sin él, estarías apostando a ciegas. Una vez que la empresa conoce su situación, necesita hacer una estimación del futuro. Y eso es exactamente lo que es el pronóstico de ventas, una estimación de las ventas en pesos o en unidades físicas para un periodo específico, con un plan de mercadotecnia propuesto y bajo una serie de condiciones económicas internas y externas a la empresa. Así lo definen Fisher y Espejo. El pronóstico de ventas es sumamente importante porque representa la base de todos los presupuestos y todas las operaciones de la empresa. A partir de él es posible calcular con claridad cuánta mano de obra se necesita, qué materias primas deben comprarse, qué procesos de manufactura se van a utilizar, qué maquinaria hace falta y cómo debe estructurarse el plan financiero. Déjenme preguntarles, ¿de qué serviría fabricar 10,000 pares de zapatos si el pronóstico indica que solo se venderán 3,000?
Exacto. Sería un despilfarro enorme de recursos que podría llevar a la empresa a la quiebra. Por eso pronosticar correctamente no es un lujo, es una necesidad. Con el diagnóstico claro y el pronóstico elaborado, llega el momento de definir qué se quiere lograr. El objetivo de la mercadotecnia es determinar lo que se desea alcanzar mediante las actividades mercadológicas. Pero no cualquier objetivo sirve. Los objetivos de mercadotecnia deben cumplir condiciones muy precisas. Primero, deben hacerse por escrito para que puedan entenderse con exactitud si se están cumpliendo o no. Segundo, deben ser congruentes con las metas generales de la empresa, porque si los objetivos de mercadotecnia van en una dirección contraria a lo que la empresa busca en términos generales, no solo es difícil lograrlos, sino que pueden entorpecer el logro de las metas de toda la organización. Aquí hay un punto importante que me gustaría que memorizaran. La mercadotecnia no trabaja sola, está conectada con todas las demás áreas de la empresa, y si no hay congruencia entre lo que cada área busca, el resultado es el caos. Ahora, jóvenes, llegamos a una de las partes más interesantes. La estrategia de mercadotecnia es el punto clave de un plan de acción para utilizar los recursos de una empresa con el fin de alcanzar sus metas. Las estrategias son las decisiones importantes que se requieren para lograr un objetivo. La estrategia comprende dos grandes elementos, la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar y la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que satisfaga a ese grupo. Las estrategias deben plantear de forma concreta el objetivo, la actividad, el tiempo y el resultado esperado. Y aquí viene una distinción que quiero que quede clara. La estrategia y la táctica no son lo mismo. La estrategia es el plan general, el que vamos a hacer. La táctica es la forma concreta de ejecutarlo. El cómo lo vamos a hacer en detalle. La estrategia es un plan de dirección y la táctica es la manera de alcanzar esa estrategia. Les pongo un ejemplo. Si la estrategia es aumentar las ventas entre los jóvenes de 15 a 25 años, una táctica podría ser publicar contenido en redes sociales 3 veces por semana, mostrando el producto en situaciones de la vida diaria. La táctica sirve a la estrategia, no al revés. Finalmente, de nada sirve planear, organizar y ejecutar si no evaluamos si los resultados fueron los que esperábamos. Esta etapa no es diferente al control final de todo el proceso administrativo. Se verifica lo real contra lo planeado. En esta fase debe diseñarse un instrumento que permita la evaluación y el control constante de cada operación para que el resultado final sea lo más cercano posible al plan mercadológico que se estableció desde el principio. Esto puede ser tan sencillo como llevar un registro semanal de ventas en una libreta o tan complejo como usar sistemas digitales de análisis de datos. Lo verdaderamente importante es que el control exista, que sea sistemático y que genere información útil para mejorar continuamente. Ya que comprendemos cómo se planea la mercadotecnia, hablemos de cómo se organiza. El objetivo fundamental de la estructura de organización de la función de mercadotecnia, que también se conoce como comercialización, es la coordinación de las personas, estableciendo patrones de relación a través de los cuales se consiguen los objetivos específicos. Dicho de otra manera, no basta con tener buenas ideas y buenos planes. Hay que saber quién hace qué, cómo se comunican las diferentes áreas entre sí y cómo se evita que los esfuerzos se dupliquen o, peor aún, se contradigan.
El autor M. Wilson, citado por Rodríguez Valencia, identifica 5 etapas de transición en la evolución de la estructura organizacional de la mercadotecnia. Estas etapas reflejan un cambio de actitud muy significativo. Parten desde una empresa orientada únicamente a producir hasta llegar a una empresa verdaderamente orientada al mercado, es decir, a las necesidades del cliente. Esta evolución nos enseña algo valioso. Las empresas no nacen siendo perfectas ni completas, maduran con el tiempo, aprenden de sus errores y van ajustando su estructura conforme cambian las circunstancias del mercado. Y esto nos conecta con la idea que da inicio a todo este tema, expresada por los autores Stanton, Edsel y Walker, y que me parece que resume todo lo que hemos visto. Todas las actividades del marketing de una organización deben coordinarse. Esto significa que los esfuerzos deben idearse y combinarse de manera coherente y congruente. Coordinación y congruencia, esas son las palabras clave. Sin ellas, cualquier esfuerzo de mercadotecnia, por brillante que sea, corre el riesgo de perderse. Jóvenes, ya llegamos al cierre de nuestro video y quiero hacer un recuento de los puntos más importantes. Vimos que la mercadotecnia no es simplemente publicidad o ventas, es un proceso administrativo completo que incluye planeación, organización, dirección, integración y control. Aprendimos también que planearse bien significa primero conocer la situación real de la empresa. Luego, hacer pronósticos, fijar objetivos claros, elegir estrategias y tácticas adecuadas y finalmente evaluar constantemente los resultados para mejorar. Y aprendimos que todo esto no ocurre de forma aislada, requiere coordinación entre todas las áreas de una organización, porque la mercadotecnia está conectada con producción, finanzas, recursos humanos y muchas otras funciones. Lo más valioso de todo esto es que estos principios no son exclusivos de las grandes empresas. Aplican para el negocio familiar, para un emprendimiento propio, para un proyecto escolar e incluso para la forma en que ustedes planean su propia vida. ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué estrategias seguirán para alcanzarlos? ¿Cómo sabrán si van por buen camino? Esas preguntas, jóvenes, son también preguntas de mercadotecnia personal. Los invito a que cuando vean un anuncio, entren a una tienda o noten que un producto cambió de empaque o de precio, se pregunten, ¿qué proceso de planeación hubo detrás de eso? ¿Qué objetivo perseguían? ¿Qué estrategia usaron? Esa mirada crítica y analítica es una de las habilidades más poderosas que pueden desarrollar. Los dejo con esta reflexión. Una buena idea sin planeación es solo un sueño. Una buena idea bien planeada es el comienzo de un logro. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Adiós.